Mandolina, des Abends in Messina, Coccola, Coccola, der Valentino verzichtet auf den Vino und bringt sie ins Casino, Coccola, Coccola. Hola, me presento, mi nombre es Skinoue, y es un gusto dirigirme a ustedes. Antes de comenzar, es menester comentarles que esta es mi primera investigación. Espero sea de su agrado, y en caso de dar información errónea o insuficiente, les ofrezco una disculpa con anticipación. El tema de hoy es muy interesante, ya que hablaré de esta curiosa imagen. Un meme que es bastante antiguo, que en internet es conocido como Creepy Ugly Guy. una imagen muy antigua y también inquietante, que todos alguna vez hemos visto aquí en internet. Tal vez lo hayas visto en alguna tienda online, en algún foro, o en algunas redes sociales, en algún videojuego, o como un correo electrónico. ¿Has visto esta imagen? Have you seen this image? Hai visto questa immagine? この画像を見たことはありますか？ Hast du dieses Foto gesehen? En mi caso, esta imagen me ha estado persiguiendo a lo largo de mi vida en internet. Cuando era niño, me gustaba mucho explorar la plataforma de YouTube y consumir toda clase de contenido. Pero por alguna extraña razón, siempre me encontraba con esta imagen. Si el tema te está interesando, te invito a que te quedes, ya que te presentaré información referente a su origen y creación, acompañados de algunas curiosidades. Todo será analizado por partes. Así que sin nada más que decir, comencemos. Comenzaremos con el programa donde se creó esta imagen. El principio de toda esta investigación. KaiPowerGuru fue un plugin lanzado a la venta en el año de 1996, creado por el informático alemán Kai Krause. Hay muchos programas y versiones diferentes de KaiPowerGuru, por ejemplo, KaiPowerTools del año 1992, el cual fue el primer proyecto del señor Kai y sirvió básicamente como base para sus futuros proyectos. Este era una herramienta externa para editores de esos años, como las primeras versiones de Adobe Photoshop. KaiPowerGuru, el segundo proyecto creado, es un programa que se destaca de los demás porque es un editor de imágenes independiente, mucho más sencillo y dirigido a un público más casual. Esta herramienta permitía crear cortos vídeos animados, fusionar imágenes, y básicamente deformar y personalizar fotografías en tiempo real, entre otras opciones. Podías utilizar imágenes y fotografías que el propio programa te ofrecía en su galería o utilizarlos de tu ordenador. Era muy innovador y peculiar para su época y gozó de cierta popularidad, pero una de las razones por la cual este programa llamaba la atención y se popularizó en internet eran las espantosas creaciones que compartían y creaban los usuarios en esos tiempos. Era bastante fácil crear una animación o una imagen aterradora con esta herramienta. Así es, nuestro amigo Alan nació en este programa. Con el solo hecho de entrar en ella, en el menú, podremos observar que todas las opciones están acompañadas de una imagen, y entre todas las opciones, encontraremos una con el título Fusion Room. En esta, podemos apreciar esta imagen. ¿Acaso no les parece familiar? Como dije anteriormente, KaiPowerGuru cuenta con una galería predeterminada, en donde hay fotografías de animales, de algunas cosas como autos, algunas celebridades, y mujeres y hombres de todas las edades.
Si vamos a la sección de mujeres, encontraremos la foto de esta chica. Y si vamos ahora a la sección de hombres, encontraremos a este señor. Como podrán observar, es evidente que la imagen beta del meme Alan, por decirlo de esa manera, es simplemente la fusión de estos dos, pero con ligeras modificaciones, ya que aquí se ve más expresivo y más afeminado. Quien sea que haya creado este meme, tomó como inspiración la imagen que ya estaba incluida en el programa, y trató de recrearlo, pero lo hizo con algunos cambios. Por ejemplo, se le agregó más cabello, algunos cambios mínimos, y los ojos y la sonrisa de un chimpancé. Así es, el meme de Alan es el resultado de una fusión bastante simple entre estos individuos, la chica, el hombre y el chimpancé. En resumen, Ron Kimball es un fotógrafo de animales y autos que tiene aproximadamente más de 30 años trabajando en su profesión. Tiene su propia página web, donde comparte y vende sus fotografías, kimballstock.com. En ella, tiene una sección entera dedicada a fotografías de chimpancés. Y lo curioso es, la vasta variedad que hay en dicha sección. Verán fotos, como la de un chimpancé en una moto. Uno con un cosplay de Superman. Un poco de jazz improvisado. Entre otras fotografías en diferentes contextos. Entre todos estos simios, se encuentra Eddie. Este chimpancé tiene nombre y resalta de sus compañeros peludos, porque le hace falta un diente en la parte superior de su dentadura. En la página web, hay muchas fotos de Eddie sonriendo. Y muchas de estas sonrisas, se asemejan a la del meme. Pero también encontré más fotos y sonrisas de Eddie en otros sitios de internet. Por un momento, creí que alguna de estas sonrisas sería la original, la que se utilizó para crear el meme, pero tras una larga búsqueda de 2 malditos meses, en diversos buscadores, logré encontrar la imagen original de Eddie. Como podrán ver, esta foto encaja mejor y perfectamente con el meme. La imagen la terminé encontrando en Yandex. Y para ser más específico, en lo que parece ser una red social rusa, llamada Poisky Pro. En esta, encontraremos a este usuario, el cual usa como foto de perfil, la foto de Eddie. Le doy gracias a este usuario, ya que no exagero al decir, que si no fuera por él, la foto estaría perdida. Aquí la pregunta es, ¿por qué esta foto de Eddie no está en la página oficial de Kimballstock? Muy probablemente sí estuvo ahí, pero fue eliminada por alguna razón. What you say? Shiggity smoke, shiggity bye, shiggity smoke, shiggity bye, shiggity smoke. Investigando la antigüedad del meme, me encontré con este video. Esta animación es, literalmente, un clásico de internet.
Muchas personas creen que el registro más antiguo del meme está en este video. Esta animación fue publicada por primera vez en la página de Albino Black Sheep por este usuario el 13 de noviembre del 2003. Y tiempo después, fue publicado en YouTube por este otro usuario en el 2006. ¿Pero qué creen? Este no es el registro más antiguo. El videojuego que están viendo en pantalla se llama War Final Assault. Este fue lanzado para arcades en 1999, y lo curioso de este juego es que tiene como easter egg el dichoso meme escondido en uno de sus escenarios. Al investigar una imagen bastante antigua, es evidente que habrá cosas que no podré aclarar. Simplemente no pude encontrar al posible creador de esta imagen, ni tampoco la página web, donde se publicó por primera vez. Pero tengo una teoría. A finales de los 90, se creó una página de nombre uglypeople.com. Esta página aún existe, pero no traten de buscarla actualmente, porque cambio de contenido y administración, y ahora hay contenido explícito ahí. Pero en un inicio, la página tenía como temática el humor y el contenido shock. En ella se publicaban toda clase de fotos de personas feas y poco atractivas. Incluso tenía un medidor de fealdad. El usuario tenía la libertad de calificar las fotos. Al saber la temática de esta página y el contexto del meme, no sería descabellado decir que aquí fue donde se publicó por primera vez y se terminó viralizando en esos años. He creado esta línea del tiempo para poder llegar a una conclusión. El meme fue creado con la herramienta Kai's Power Glue. Es una fusión simple entre 3 personajes y se viralizó en internet entre los años de 1996 a 1999. Tiene casi 30 años y no se sabe quién es el creador, y tengo la teoría de que fue publicada por primera vez en la página uglypeople.com. Me topé con este archivo de PowerPoint con fecha del 2008, el cual se compartía como broma por correo electrónico en esos años. Descargué VirtualBox con Windows XP e intenté recrear la imagen, aprovechando que tenía las fotos originales. Pero lamentablemente, el archivo ISO del programa estaba dañado. Y sí funcionó, pero con bastantes errores. Aquí algunas pruebas. Eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado. Y también espero que apoyen este canal para más investigaciones. Sin más que decir, hasta la próxima.